Hare Krishna, devotos. Bueno, gracias por estar, por sumarse a esta reunión de nuestro grupo de estudio. Hoy cerrando el mes de enero y cerrando la temática de el respeto. ¿Sí? Eso fue lo que estuvimos estudiando durante todo el mes. Eh, y como hacemos habitualmente, si me permiten, me gustaría hacer como mis reflexiones personales o de cosas que fui como entendiendo y aprendiendo durante el mes. Y después, bueno, ustedes abran sus micrófonos y bienvenido también para las reflexiones que ustedes quieran proponer. ¿Sí? ¿Les parece bien así? Eh, bueno, yo voy a repetir un poquito lo que comenté cuando me tocó dar la charla presencial acá en Mar del Plata, porque fue quizás lo más, como la realización más intensa que tuve durante el mes con respecto a este tema, que es ver como los distintos niveles que a veces se abordan algunos principios y valores. Con el respeto me di cuenta como que era más notorio, quizás, o a mí me pareció más notorio que lo que veníamos trabajando anteriormente con otros conceptos y otros principios. Y que lo explica el Bhagavad Gita también, Krishna explica en el Bhagavad Gita que hay una diferencia entre Sattva Guna, o sea, lo mejor del mundo material, y Suddha Sattva o Visuddha Sattva, que es lo netamente espiritual. Y que a veces es algo chocante para las personas en general, incluso para nosotros como devotos, porque venimos un poco chipeados acostumbrados a otra noción de bien, ¿no? La mayoría de nosotros venimos del cristianismo o del judeo-cristianismo y tenemos esta idea de que el bien y lo espiritual son sinónimos, ¿no? Que si yo hago una buena acción, automáticamente estoy haciendo una acción espiritual. Venimos como, no voy a usar la palabra adoctrinados, pero venimos como programados de esa forma por la tradición en que fuimos criados, donde eso es una realidad en la teología de la tradición de la cual nosotros venimos. Las buenas acciones, ¿no? Es el ser el buen samaritano, el hacer una buena acción, es lo que me da las llaves al reino de los cielos o al reino de Dios. Es como automático. Yo hago una buena acción, automáticamente me transporto o me coloco en el plano de lo espiritual. Perdón, disculpas. Entra ruido por el micrófono de Krishna Lila. Perdón, no sé. Silenciarlo. No, porque lo que pasa es que yo siempre lo hago a través de la computadora y hoy no Sí, pude acceder. a mí me pasó igual la otra vez. Sí. Y no, En el recién celular no tocaba está. sabía, pero no, disculpen. Lo tiene que No, silenciar Arjuna no, Saka, disculpa. Ah, ¿yo la silencio? por Sí, favor. es la única ¿Cuánto manera, poder? sí. ¿Cuánto poder? A ver. A ver ahí. Listo. Me siento más poderoso que nunca. Gracias, Pro. Y bueno, tenemos como esa realidad, o venimos acostumbrados a esa realidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, cruzo un cieguito por la calle, bueno, ok, ya hice la buena acción del día, me gané el cielo, ¿no? Que de hecho es una frase que se dice, hoy me gané el cielo, ¿no? O devuelvo la billetera, me gané el cielo, y así sucesivamente. Pero en el Bhagavad Gita, Krishna propone como otra dimensión. Hay como un nivel más. Hay una diferenciación entre este bien material que está sujeto a sattva guna, condicionado a tiempo, lugar y circunstancia, y un bien espiritual absoluto que no está sujeto a tiempo, lugar y circunstancia y que es absoluto. Y me di cuenta que hay eso en el entendimiento del respeto, porque vimos en algunas frases que se publicaron o en algunos debates, algunos intercambios de preguntas y respuestas que hubo, es que hay una tendencia a respetar si nos respetan. ¿Sí? Entonces yo respeto si me respetan, pero si no me respetan, entonces corto esa relación de respeto. No se da eso de espontáneamente respetar a quien es irrespetuoso conmigo. Pero en nuestra tradición, en el Bhakti Yoga, el planteo es como distinto, el abordaje es distinto. Y lo vemos en Chaitanya Mahaprabhu, en su famoso Shikshastakam, ¿sí? en esa poesía que él escribió de 8 versos,
quizás el verso más famoso del Shishastakam justamente habla de otra alternativa al respeto. Y es esto de dar respeto sin esperar respeto a cambio. Y ahí vemos que es otro paradigma. Entonces ya no es sattva-guna, no es hacer el bien porque me hacen el bien. Esto es hacer el bien independientemente de que si me hacen el bien o no me hacen el bien. Es otro nivel, ¿no? Es otra forma de abordar el mismo tema. Y me pareció como interesante porque quiebra un poco el paradigma a la cual nosotros estamos acostumbrados. Nosotros en un sentido estamos como negociando el respeto. Y a veces, si lo extrapolamos a otros temas que hemos estudiado durante los 4 años de Hare Krishna Mar del Plata, a veces negociamos otros principios y valores. Entonces, yo por ejemplo daba el ejemplo del amor, ¿no? Te voy a amar, pero exijo que me ames a cambio. Prácticamente ninguna persona ama a alguien que no lo ama. Es muy raro encontrar una persona que abra plenamente su corazón a otra persona que no le dé ni bola. Es lo que se llama el amor platónico, ¿no? Es muy difícil de encontrar. Las personas aman, pero quieren reciprocidad en el amor. Quieren que haya un feedback o una devolución en la misma medida que yo estoy dando. Porque si no me siento como defraudado o me siento, por ejemplo, que me faltan el respeto, que no me tienen el respeto. Y eso es una cosa que fui como descubriendo este mes, de que tenemos como, incluso los devotos nos confundimos, porque como venimos con dos crianzas distintas, ¿no? Venimos con la crianza del cristianismo y después abordamos o aceptamos la crianza del Bhakti Yoga, se nos mezclan a veces los conceptos. Y si no diferenciamos filosóficamente o teológicamente dónde está situada una tradición y dónde está situada la otra tradición, se nos hace como una mezcolanza o se nos generan confusiones filosóficas, incluso a los devotos. El planteo del Bhakti Yoga es de un respeto absoluto, independientemente de que si hay una devolución o si hay un feedback. El ejemplo que yo traigo a la mesa es el mismo del Shishastakam, el verso más famoso del Shishastakam, el que conocen todos los devotos, ¿no? El de la humildad, el de la tolerancia, el del respeto. Es el tercer verso, es el más famoso de todos, todo el mundo lo cita. Y ahí está el paradigma del respeto en conciencia de Krishna. Es un respeto que se da, pero que no se espera. Eso es absoluto. Es independiente a tiempo, lugar y circunstancia. Y es un nivel muy alto, ¿no? Es un nivel hasta como que nos choquea, porque voy a hablar por mí. Quizás no estamos preparados hoy o capacitados ahora para ofrecer este tipo de respeto. Porque todavía estamos con, digamos, el lastre de la negociación, ¿no? Todavía estamos metidos en relaciones donde yo doy si me dan, aporto si todos aportan, participo si todos participan, ¿sí? Estamos medio como vibrando generalmente en ese nivel. Y es bueno ese nivel. Ese nivel es el nivel de Sattva Guna, pero no es el nivel espiritual. No es Visuddha Sattva, no es Suddha Sattva. Y si somos devotos, si somos seguidores de Prabhupada, de Chaitanya Mahaprabhu, si leemos el Bhagavad Gita, entonces tenemos que hacer el esfuerzo por ascender a este segundo nivel, ¿sí? Que es el nivel del respeto espiritual. ¿Cómo llegar hasta ese nivel? Bueno, la otra vez en la charla también tuve como la realización. ¿Cómo hacer? Porque a mí me resulta difícil, creo que a la mayoría de las personas les resulta difícil ser respetuoso con personas irrespetuosas. Entonces, ¿cómo cambiar ese matiz? ¿No? ¿Cómo cambiar el lente con el que estoy viendo la situación? Y Krishna también lo explica en el Bhagavad Gita. Krishna le da la solución a Arjuna en el verso donde él dice que tenemos que ver a todos como almas espirituales. Si nosotros logramos cambiar el lente de nuestra percepción, ¿sí? Si nosotros como logramos tener ojos divinos como Krishna le da
a Arjuna en el Bhagavad Gita le da la visión divina para que pueda ver el Virat Rupa, la forma universal. Si nosotros logramos desarrollar esa visión espiritual y entender que Dios está en el corazón de todas las entidades vivientes y que cada entidad viviente es un hijo de Dios, por lo tanto, un hermano espiritual mío, entonces, en mi humilde opinión, o por lo menos desde el planteo del Bhagavad Gita, esta cuestión del respeto absoluto es más sencillo. Es más sencillo. Porque no estamos ahora interactuando con las personas individuales, sino que estamos actuando con Dios directamente. Con Dios en el corazón de Hari Kirtan, con Dios en el corazón de Krishna Lila, con Dios en el corazón de Miguel. O sea, ya no es la persona que me ofendió, me agravió, es esta persona que me miró mal, esta persona que me faltó el respeto. Ahora es Dios directamente. Y eso nos va a permitir pasar de un estadio a otro, ¿sí? Es como, hay un versículo, ¿no?, en la Biblia también que habla de que uno tiene que odiar el pecado, pero no el pecador. Bueno, esto es un poco, es ese tema. La persona es un hijo de Dios. El comportamiento y las acciones de las personas pueden estar teñidas o contaminadas de materialidad. Pero la persona, la entidad viviente, el alma, el espíritu, es un hijo de Dios. Si nosotros ascendemos a ese nivel de entendimiento, es más fácil lo que propone Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Porque no estoy queriendo pelear o negociar con Dios. Yo estoy entregado a Dios, me estoy rindiendo a la voluntad divina. Entonces el respeto absoluto fluye de una forma más sencilla. Así que, bueno, eso es un poco lo que yo como fui aprendiendo y lo que fui como realizando este mes. Que ahí tenemos que filosóficamente determinarnos, ¿no? A qué tradición realmente queremos pertenecer. Porque no podemos aplicar filosofía de una tradición en otra tradición. Eso es como una falta de integridad teológica, ¿no? Es mishra, es una mezcla, ¿no? Si yo digo que soy un devoto Hare Krishna, yo tengo que vivir de acuerdo a la teología Hare Krishna. Y en la teología Hare Krishna, el respeto es absoluto. Puede que nos cueste, sí, estoy de acuerdo, puede que sea difícil de comprender y de practicar, también estoy de acuerdo. Pero dentro del método, el proceso Vaishnava, hay formas de acceder a estas ideas, ¿sí? Entonces solamente tenemos que ahondar en el método, sujetarnos al método, ¿no? Seguir más intensamente el proceso. El proceso mismo me va llevando hacia ese lugar a donde quiero llegar. Así que bueno, eso fue un poco como esas fueron mis realizaciones. No sé si ustedes, devotos, quieren aportar algo, quieren decir algo también para el día de hoy. Ahí se están agregando algunas personas nuevas. Bueno, saludamos a Miguel. Miguel, Hare Krishna, buen día. Saludamos también a Adriana, que se ha sumado. Adriana, Hare Krishna, buen día. Hola, buen día. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, sí, a mí me gustaría seguir un poco la idea que usted plantea, Prabhu. Que me pasa con otros valores que también que se plantean de esta manera y que a veces resulta complejo, muy complejo, que lo pienso también mucho con el valor de la humildad. Esta idea de que a veces por tratar de aplicar estos valores, nos colocamos en una posición de, yo estaba viendo la definición de respeto, ¿no? Y la definición así del diccionario dice, consideración acompañada de cierta sumisión con la que se trata una persona o cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que la determina y que lleva a acatar lo que dice o a no causarle ofensa y perjuicio, ¿no? Entonces, a veces con el tema de la humildad y el respeto, a mí me da la sensación, una cuestión personal,
que por tratar, ¿no?, de pensar en estos términos, a veces uno termina en situaciones de sumisión, por ahí con ciertas personas que pueden aprovechar, digamos, ¿no?, de ese poder que uno de alguna manera les está otorgando, ¿no? Y como contrapartida, ¿no?, que también uno va aprendiendo, ¿no?, pero también los ejemplos que aparecen en las yatras son buenas, vemos un montón de situaciones donde los grandes devotos, incluso el señor Chaitanya, no es que no respetan, sino que toman actitudes fuertes y determinadas para digamos, frenar alguna acción de otra persona, ¿no? Krishna mismo, ¿no? Bueno, la batalla de Kurukshetra, ¿no? Hay como respeto, pero a la vez, bueno, nos tenemos que matar y porque son, digamos, son políticos corruptos, lo que sea. Entonces, como a veces, lo que digo es esto, ¿no?, que tenemos que ser muy cuidadosos, o yo he empezado a hacer ese trabajo de discernimiento, de que incluso Prabhupada mismo, perdón que vaya mezclando, pero se me va viniendo, ¿no? Prabhupada mismo, ¿no? Hay muchos pasatiempos de Prabhupada donde él muestra una actitud muy fuerte, muy directa. Me acuerdo cuando estaba negociando un terreno ahí en la India por no sé qué cosa, para armar ahí un templo, qué sé yo, y se puso con los tapones de punta para lograr su objetivo, y bueno, no escatimó, digamos, en ir de frente así. Entonces ahí sí hay cierto respeto en el sentido de la forma, pero no está esta cuestión, como que pareciera que hay como varias cuestiones, ¿no? Esta cuestión de la sumisión, que también por ahí aparece en la humildad. Como a veces creo que es difícil ser humilde y no caer en que no nos manipulen, o ser respetuosos y que no nos manipulen. De alguna manera, ¿no? Entonces, como mantener ese discernimiento me parece ahí como un gran trabajo de saber cuándo, cómo y con quién, si bien entender, como vos decías, Prabhu, usted decía, que todas las almas son almas espirituales y más, Paramatma está dentro de todos los cuerpos, ¿no? Entonces, uno debe tener un respeto a esa alma y a ese Paramatma, pero de alguna manera también discernir, pienso yo, no sé, lo estoy pensando con ustedes, ¿no? Discernir a ver cómo hacer eso de una manera saludable para no ser víctima de situaciones, que a mí me ha pasado un montón de veces, dentro del movimiento, por esta cuestión de que uno intenta, incluso con los devotos, ser más todavía, ¿no? Sumiso y respetuoso, pero fuera del movimiento también pasa, que a uno, como decimos nosotros, te agarran para el churrete, digamos, ¿no? Porque, o sea, bueno, el devoto, bueno, vamos, listo, vos hacés, sos humilde, bueno, hacé esto, hacé aquello, venía acá, hacia allá. Entonces, bueno, eso. Y si usted, Prabhu, tiene alguno de los compañeros algún comentario al respecto, alguna sugerencia en cómo lograr ese equilibrio, ¿no?, entre respeto, humildad, pero a la vez ser objetivo en cómo desarrollar nuestros servicios sin ser víctima de la explotación. Está buenísimo, Prabhu, el planteo. Gracias, gracias. Y sí es cierto que a veces, por ejemplo, cuando estudiamos o cuando vemos pues, el tema de la humildad, a veces confundimos humildad con baja autoestima, ¿no?, que son como dos cosas distintas. Yo puedo ser muy humilde y al mismo tiempo puedo estar muy determinado y ser una persona de carácter fuerte y humilde al mismo tiempo. Esas dos cosas son posibles, pero también es posible que digo ser humilde, pero en realidad soy una persona con baja autoestima. Y como explicaba Harikirtan Prabhu, me dejo pisotear, o me dejo insultar, o me dejo maltratar. Ahí me parece que hay como dos cosas. Por un lado, experiencia, ¿no? Harikirtan usó la palabra discernimiento. Uno tiene que madurar en su discernimiento material y espiritual.
En mi caso personal, o sea, me siento identificado con Prabhu Harikirtan porque también he sufrido situaciones de abuso y de explotación y de maltrato en el área espiritual, ¿no? Dentro de un contexto donde uno presupone que esas cosas no van a ocurrir porque está con personas que están intentando desarrollar principios y valores, ¿no? Entonces te sentís como en un espacio seguro. Me puede pasar en la estación de servicio, me puede pasar acá a la vuelta, no me va a pasar en el templo o no me va a pasar con los devotos, pero en la experiencia personal a mí me ha pasado y me ha pasado varias veces. Y me parece que con el tiempo logré madurar el discernimiento para poder entender cuando incluso un devoto es abusivo o cuando un devoto tiene intenciones de explotar la materia. Ya sea por cuestiones burdas o cuestiones sutiles, ¿no? Sabemos que a veces el maltrato y la explotación no es por quitarte el dinero, la casa o lo que sea, es simplemente por provecho y distinción, ¿no? Para tener una posición psicológica, emocional de superioridad por encima de otra persona. No digo que yo sea un experto en el tema, pero me siento un poquito más preparado hoy que hace 15, 10 o 20 años atrás, ¿no? Cuando me sucedieron estas situaciones, donde quizás por falta de entendimiento o falta de una comprensión cabal o falta de discernimiento, me sometí a situaciones que hoy lo veo con cierta objetividad o con cierta perspectiva y decir, qué imbécil, o sea, es obvio que eso iba a terminar mal, es obvio que eso iba a terminar mal. Pero en el momento, en la subjetividad del momento y por mi propia neofitez, mi propia falta de experiencia, eso me parecía el único camino a tomar. Entonces, por un lado eso, ¿no? Tenemos que madurar. De la misma forma que maduramos en el mundo material, porque en el mundo material también tenemos que aprender, nos damos tropezones en el mundo material, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, de chiquito fuimos a comprar algo y nos caminaron en el cambio porque uno no sabía, no entendía bien cómo funcionaba el sistema con la persona y entonces alguien irrespetuoso, alguien sin muchos principios y valores, se queda con el cambio, en vez de dárselo al niño, se lo queda. O le miente al niño de que el producto salía 20 y salía 10, supongamos. Y el niño no entiende esas cuestiones de la transacción económica, le da el dinero a la persona en el mostrador y se va. Y fue estafado por el empleado en el mostrador, ¿no? Entonces, pero eso pasa cuando tenés 8 o 9 años, no pasa cuando tenés 20, 30 años, ¿no? O sea, como que maduraste y entendiste, no, si sale 10 me tienen que cobrar 10, no me puedes cobrar 20, ¿sí? Y si te doy 20 me tienen que dar 10 de cambio, ¿no? Como que uno ya maduró y entendió y tiene otro discernimiento, otras herramientas para defenderse. Entonces pasa en el mundo material, también nos pasa en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, en la vida espiritual, yo puedo tener 50 años, pero si conocía a los devotos hoy, tengo un día de vida. No tengo 50 años en vida espiritual, tengo un día de vida. Entonces, por ejemplo, un devoto que tiene 10 años en conciencia de Krishna, tiene 10 años en vida espiritual. Es un niño de 10 años, tiene la mentalidad de un niño de 10 años en vida espiritual. No importa si tiene 40, 50, 60, 80 años. Son dos mundos paralelos y tenemos que madurar en los dos mundos. Entonces, eso es un abordaje, ¿no? Nuestra necesidad de madurar, nuestra necesidad de madurar. Y el otro punto también que se me ocurre es que, un poco lo que decíamos al comienzo, una cosa no quita al otro. ¿No? Harikirtan mencionó la batalla de Kurukshetra. En la batalla de Kurukshetra, sí, hubo que ir y hubo que eliminar esa amenaza al bienestar global, ¿no? Había unas personas que estaban amenazando con su corrupción y su ateísmo, estaban amenazando el planeta entero. Entonces hubo un grupo de personas que se opuso a esa amenaza y dijeron, no, eso no puede ocurrir. Y me acuerdo que vimos algo parecido cuando el mes que estudiamos la tolerancia, hay un filósofo alemán llamado, de apellido Popper, y hay una máxima de él que es que hay que ser intolerante
con los intolerantes. Es como una frase de él, ¿no? Él es una persona que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y el planteo que él hace en uno de sus textos es que la Segunda Guerra Mundial ocurrió porque durante mucho tiempo los líderes mundiales fueron tolerantes con una amenaza que era obviamente tóxica, pero por una razón u otra, todos los grandes líderes mundiales dejaron pasar, y dejaron pasar, y dejaron pasar, y de repente esa amenaza se volvió incontrolable, y todo el planeta fue sumergido en una guerra que duró 8 años. Entonces Popper, el planteo es que hay cosas que vos ves venir, ¿no? Hay cosas malas que sabés que si la dejás pasar va a ser cada vez peor. A eso hay que ponerle un límite, ¿no? Y parte de nuestra tolerancia es ponerle límite a la intolerancia del otro. Entonces, con el respeto pasa, en un sentido material pasa lo mismo, ¿no? Yo soy respetuoso y yo manifiesto mi respeto marcando un límite respecto a cuánto vos podés abusar y explotarme, ¿no? Este es el límite. Y yo estoy siendo respetuoso de esa forma. Porque si yo te dejo pasar ese límite, me estoy faltando el respeto a mí mismo, por ejemplo. Porque me estoy voluntariamente sometiendo a una situación de abuso y explotación, que sabemos que no es sano, no es bueno. Entonces, Prabhu, yo como que lo entendería desde esos dos lugares. Por un lado, necesito mi madurez, y estos golpes de la vida me ayudan a madurar. Eso es una realidad también. Nadie madura dentro de una burbuja, todos maduramos fuera de la zona de confort. Entonces es triste, pero es cierto, nos tenemos que dar ciertos golpes para a veces despabilarnos. Y por otro lado, esto, ¿no? Que humildad no es baja autoestima, de la misma forma que respeto no es un vale todo. No solamente porque yo te respete no significa que ahora vale todo. Sigue habiendo límites claros en la forma en que nos vamos a interactuar o tratar entre nosotros.